Hola chicas, soy Tatiana. El día de hoy vamos a aprender cómo cambiar esa percepción que tenemos hacia comunicar un mensaje hacia los gerentes a ser comunicadores estratégicos. ¿Bien? Antes que nada me gustaría saber cuáles son sus expectativas del curso, qué les gustaría aprender. Andrea, ¿qué te gustaría aprender? A mí me gustaría aprender a saber cómo llevar el mensaje sobre lo que yo quiero realizar, ¿no? En este caso, a mis gerentes o a las demás personas que trabajan conmigo. Muy bien, Andrea, es una necesidad muy fuerte. ¿Tú, Yarelin, qué te gustaría aprender de la sesión? Bueno, me gustaría aprender cómo llevar ese mensaje asertivo o efectivo a las personas que necesitan información de manera urgente. Bien, son necesidades, chicas, que van a ser atendidas en esta sesión, así que pongamos todo el foco. Antes que nada, me gustaría que cierren los ojos y traigan a la memoria una situación en donde hayan tenido una dificultad a la hora de comunicar a un gerente. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les movilizó? Recordemos. Bien, podemos abrir los ojos. A ver, Andrea, ¿qué situación recordaste o qué te sucedió? Bien, en situaciones fuertes aún no he podido, y gracias a Dios no me ha tocado, pero sí cuando tengo cuando el gerente viene y me pregunta alguna información, la tengo, pero me pongo tan nerviosa que no sé cómo explicar ni sé cómo decirle, ¿no? qué es lo que tengo. Entonces, a veces me pregunta algo y me pongo demasiado nervioso o me nublo, ¿no? No tengo información en mi cabeza. Claro, es lo que nos suele suceder, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, tal vez. ¿Y alguien recuerdas alguna situación donde te hayas puesto nerviosa y no hayas podido comunicar un mensaje? Sí, justamente tuve un caso de un gerente de cumplimiento en la cual estaba un poco ofuscada porque supuestamente no se envió los documentos que se deberían enviar, pero al momento de poderle contestar, le dije que esos documentos eran adecuados y que no había ningún error. Bueno, traté de poder llevar el mensaje al gerente, ¿no? Pero él insistió y bueno, capaz no pude expresarme correctamente para que ella pueda tener el mensaje adecuado. ¿Te sentiste nerviosa, que no podías transmitir el mensaje, te movilizó esto, ¿no? Bien, sí son situaciones que nosotros pasamos en el día a día y en el cual felizmente podemos entrenar para transmitir un mensaje. Para ello vamos a pensar primero en el concepto. El concepto es asegurar que la comunicación efectiva llegue con claridad, estructura y asertividad. Hacer que el receptor comprenda el mensaje y en base a eso actúe. Stephen Covey nos menciona, busca primero entender, luego ser entendido. ¿Qué nos dice? Busca hacer entender al gerente. ¿Por qué? Porque es una persona que está constantemente bajo presión, tiene objetivos por llegar, de repente el área no está cumpliéndolos. Entonces, tenemos que valorar mucho el tiempo que ese gerente tiene para nosotros y para escucharnos. Y luego, ser entendido, buscar la aprobación de la solicitud. Y para ello, nosotros nos basamos en una herramienta de 3 pasos. Primero, tu mensaje debes tener claridad. Es, ¿qué necesitas? Luego, el argumento, que es el cuerpo del mensaje, es ¿qué importa? ¿Por qué es relevante esa solicitud? Enfócate en el riesgo-beneficio que puede aportar al negocio. ¿Qué implicancias negativas puede darse si es que el gerente no aprueba? Eso enciende la alerta del gerente. Y finalmente el cierre, que es ¿qué sigue? Propongo una solución, una acción para que esto no se vuelva a repetir, o un cierre del proceso para informarle en qué quedó esta historia. Entonces, el mensaje debe tener estas 3 fases que estructuran un mensaje efectivo. Vamos a pasar a un caso práctico, ¿no?, del día a día, que se llama el reto del pago duplicado. Aquí se ha detectado un error de un pago crítico que vence hoy y fue ingresado al sistema 2 veces. Necesitas autorización del gerente para anular el registro equivocado y evitar el impacto negativo en el flujo de caja. El gerente ya está por salir de una reunión difícil con el gerente general y ya son las 5:55 de la tarde y ya está por terminar el horario laboral. Entonces tienes poco tiempo para transmitir ese mensaje. Para ello, vamos a redactar un mensaje. Para ello les voy a dar 2 minutos. Piensen en la estructura. Lo voy a retroceder para que lo tengan. Debe tener
una claridad, argumentación y un cierre. Si tienen alguna duda sobre la escritura, por favor me avisan. Nos queda un minuto. Y cuando hablas de cierre, ¿se tiene que haber tiene que haber una solución, ¿sí? Sí, algo que tú des continuidad al proceso para evitar una reincidencia o para concluir la historia de la solicitud. Bien, ¿listo, chicas? Ya podemos terminar. Bien. Ese mensaje, ustedes están en la situación, ¿no? Ya son las 5:55 y eso es lo que yo tengo que informar. Claramente, ahorita lo escriben en papel, pero con la práctica lo van a tener en la cabeza. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar al siguiente paso, donde ustedes van a transmitir el mensaje. Para esto vamos a simular que uno es el gerente y otro es el asistente, y luego vamos a invertir los casos. ¿Bien? Vamos a empezar contigo, Yerani. Vas a ser la asistente, Andrea, vas a ser la gerente. Vas a aprobar la solicitud, a ver si te convence. Adelante, Yerani. Gerente, queremos informarle lo siguiente. Se ha identificado una duplicidad en el pago durante el periodo de validación financiera. A fin de evitar impactos negativos en la liquidación final, requerimos su autorización para anular dicho pago. Posteriormente, con su aprobación, se registrará la incidencia correspondiente y se gestionará el reclamo al proveedor hasta su correcta comunicación. Gerente, ¿qué responde? ¿Aprueba la solicitud? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Y cómo sucedió el doble pago? Bueno, nosotros como cierre final tenemos muchísima carga laboral. Al momento de poder digitar algún número, no nos dimos cuenta y no nos percatamos que duplicamos el mismo monto de la factura. Y por tal motivo se realizó doble pago al proveedor. Ahora, el pago ya se realizó, ¿ya lo tiene el proveedor? Sí, ya se realizó el pago. ¿Cómo podríamos ahora recuperar ese pago? ¿Cómo me das tú una solución? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, primeramente evidenciando el problema que es el doble pago, comunicando al proveedor, indicando que ha habido un error por parte de tesorería y que por favor nos devuelva de manera inmediata el abono que se ha realizado. Entonces procedemos con la confirmación y hay que evitar que estas cosas puedan reincidir, ¿no? A futuro. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Ha sido una interacción bastante buena. Tus preguntas han sido así directa a la yugular como habla un gerente, ¿no? Y has respondido excelente. O sea, has tenido los términos de contabilidad que ya manejan. O sea, excelente. Me ha gustado mucho. Ahora vamos a invertir los papeles. Ahora, tú eres el gerente y tú eres quien va a brindar la solicitud. Gerente, buen día. Durante la revisión de los registros de pago, se detectó un pago duplicado correspondiente al mismo concepto. Por ello, solicitamos su aprobación para proceder con la anulación del pago, ya que de no regularizarse podría generar inconveniente en el pago final. Una vez contenemos con la conformidad, procedemos a registrar el caso como una incidencia y realizar el reclamo formal al proveedor para su regularización. Muy bien. ¿Tienes preguntas para ella? ¿Le puedes
paso para poder resolver ese problema? El primer paso que podríamos realizar es poder saber, Tranquila, tranquila. el primer paso que podríamos realizar, poder detectar de dónde ha sido el error o cómo hemos podido cometerlo, ¿no? Ese sería el primer paso. Y tratar de anularlo, ¿no? Pero para la anulación necesitamos su conformidad, si no, no podríamos anular. Ok, entonces necesitas mi conformidad para poder iniciar ese proceso de anulación. Sí. Ok, entonces lo realizamos de manera inmediata para que se pueda dar a conocimiento al proveedor y nos pueda realizar la devolución. Ok. Bien, excelente. También han sido preguntas muy fuertes que casi lo ponen en jaque a Andrea, pero Andrea, defendiste porque conoces el proceso. Entonces, trae la información y te responde, porque la información la tienes. Entonces, la respuesta ha sido bastante acertada, bastante alineada a lo que ya había comentado al inicio, ¿no? Que es en la solicitud. Ha sido excelente. Esto es la vida diaria que ustedes tienen, ¿no? Entonces, es muy importante, uno, conocer a detalle su proceso y dos, estructurar las fases que les comenté aquí, ¿no? En el mensaje, directo a la yugular, como por así decirlo, ¿no? Ahora vamos a obtener el feedback, ¿no? Acerca de los mensajes que han tenido. Han sido unos mensajes bastante concretos, bastante estructurados, porque es su día a día, o sea, ustedes conocen su negocio, saben de qué hablan, saben qué pide el gerente. El tema es cómo estructurarlo rápidamente y mencionárselo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, acá les tengo unas preguntas. La claridad del mensaje. ¿Fue fácil entender el mensaje? Cuando fuiste gerente, ¿la entendiste rápidamente? Bueno, lo que le entendí fue que había un problema de urgencia en la cual se tendría que resolver. Entonces, al momento de poder recepcionar el mensaje, di la alerta de cómo podíamos solucionar el problema. Excelente. A ti, por ejemplo, Andrea, la fuerza del argumento, ¿no? Del por qué necesitan eso, ¿se transmitió con impacto? ¿Consideras que cuando ella te transmitió su solicitud lo hizo con importancia? ¿Sentiste eso? ¿Sentiste que le faltó algo? No, sí, sentí que sí fue directa a lo que realmente queríamos solucionar y también tranquila, ¿no? Porque es lo más importante. No hubo mucha desesperación o alteración al querer solucionar de repente rápido. Eso que mencionas es un punto muy importante, ¿no? Tal vez no correr con la solicitud, sino mencionarla tranquilamente. Es importante y crítico, pero tampoco enciende alertas, ¿no? De crisis, ¿no? Porque es Claro. se puede resolver. Se puede resolver. Entonces es muy importante a la hora que también nosotros transmitimos el mensaje. Es una crisis, pero podemos apagar el incendio, ¿no? Eso es lo que tenemos que transmitir también cuando nosotros hablamos. Y bueno, la claridad, ¿no? Al final la solicitud fue transmitida, fue aprobada y hay un cierre de esta, ¿no? Que es el gerente pide que no se vuelva a repetir y en qué terminó esto, ¿no? Ya estamos casi finalizando la sesión, chicas. Bueno, me gustaría que se lleven mucho que la comunicación efectiva es una habilidad fundamental que transformará cómo se percibe tu trabajo. Ustedes que están en miras a ascender a analistas deben manejar y dominar esta estrategia. Les hago una pregunta de reflexión. ¿Cómo aplicarías esta estructura en tu trabajo desde mañana? ¿Vas a usar esta estructura de 3 pasos? La vas a aplicar, la vas a entrenar, de repente la vas a escribir primero, luego la vas a transmitir, vas a entrenar con tus compañeros, con tus jefaturas, para que luego cuando vayas a la gerencia sea exitosa esta comunicación. ¿Lo vas a aplicar? Andrea, ¿lo vas a aplicar? Bueno, en el caso sí, porque es muy interesante, ¿no? El poder comunicarte con los demás sin tener que de repente redundar mucho o hablar, no, como se dice, Extenderte los extenderme los detalles, exacto. Claro, muy bien, Andrea. Geraldine, ¿vas a aplicar desde mañana esta estructura en tus mensajes? Sí, claro, porque me parece muy interesante poder llevar esa información. Muchas veces nosotros justificamos, ¿no?, nuestros errores, redundamos tanto, pero no llegamos a ese mensaje, ¿no?, oportuno. Excelente, Geraldine, Andrea. Recuerden, tu seguridad al hablar es tan importante
como la precisión de los números que manejas como contadora. Empieza mismo a comunicar con impacto. Recuerda que estás al siguiente nivel y exige manejar esta habilidad. Así que no lo pierdan. Y esas hojitas que han escrito ustedes con la estructura del mensaje, llévenselas como recuerdo de cómo se estructura un mensaje, cómo va a ser su día a día para que lo asimilemos y finalmente lo integremos en nuestra manera de comunicarnos. Bueno, muchas gracias por la energía que han puesto en la sesión de hoy, les agradezco mucho y esperemos los frutos de su práctica. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a ti. Gracias.